Aquí están mis amigos ecuatorianos más próximos, más queridos, mis interlocutores. Y además tengo una profunda admiración y cariño por los editores de Festina Lente, por Romina Muñoz y Jorge Izquierdo. Para mí es una suerte tener esta vinculación, formar parte, así me siento, formar parte de esta casa tan sinceramente vinculada con la cultura y con la literatura. Esta es una aproximación que quiero hacer, una lectura más de las quizá miles de lecturas que se han hecho, pues natural, sobre un clásico de la envergadura de Arthur Rimbaud, así que es una lectura que no tiene mayores pretensiones, pero a la que le doy una importancia personal y creo que me permito así como insinuar que se trata de un tema que ahora mismo tiene particular interés, el de la retractación de una generación de escritores que ha influido considerablemente en la cultura de hoy. Un poco han contribuido ellos a la modelación de nuestra vida cotidiana, incluso, porque ha habido revoluciones de por medio en las que el pensamiento de los escritores malditos ha sido considerado, ha sido tenido en cuenta y ha influido. Me refiero concretamente a la revolución de los años 60, revolución de las costumbres, de la cultura del movimiento hippie, llamémoslo así, en Estados Unidos, el movimiento de mayo del 68. Son escritores que, repito, han contribuido al modelamiento de nuestra cultura, incluso han perfilado un cierto modelo de existencia en estos últimos 40 años, me atrevería a decir. Como nunca he hecho de profesor, no tengo especiales habilidades para la improvisación, me veo obligado, como hago siempre, a leer mi intervención. Así que pido permiso para leer lo que tengo preparado. Lo que he apuntado tiene siempre en mente la convocatoria que hemos hecho, que es una convocatoria para una charla, para un diálogo, porque, insisto, se trata de poner a prueba una cierta visión sobre lo que pasó con este poeta universal, Arthur Rimbaud, en la última época de su vida. Creo que para nosotros, los ciudadanos del siglo XXI, tiene interés, y por eso me atrevo a hacer un enfoque que va en esa dirección, en lo que significa, puede decirnos hoy, el gesto de Rimbaud de retractarse de lo que fue su vida y su obra. Entonces empiezo. El tema que he propuesto para esta noche es la retractación del poeta maldito. En el recorrido biográfico que hice en mi libro Linaje de Malditos, aparecido el año 2014, yo creí observar que en algunos de los 10 escritores analizados, estudiados, se había producido un desmentido o revocación de sus postulados iniciales. En ese libro yo empiezo con la revisión de la obra del Marqués de Sade y termino con la revisión de Leopoldo María Panero, clásico de la poesía española, pasando por Edgar Allan Poe, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Artaud, Bukowski, Burroughs, Jim Morrison. Pues yo creí detectar que algunos de ellos se retractaron. Esa retractación es nítida en el caso de Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, que después de los cantos de Maldoror abandonó su crítica radical, contraponiéndole una tesis según la cual, cito, no se debe discutir los fundamentos. No se debe discutir los fundamentos de la vida, del mundo, que era lo que precisamente él había intentado hacer en los cantos de Maldoror. ¿Por qué no se debe discutir los fundamentos? Dice él, puesto que la poesía de la duda, así llama a su propia poesía y a la poesía de su época, la poesía de la duda, llega a semejante punto de sombría desesperación y de perversidad teórica, entonces es que ella es radicalmente falsa. Ya que en ella se discuten los principios y que no hay que discutirlos,
puesto que se discuten los principios y no hay que discutirlos, entonces esa poesía es radicalmente injusta, sostiene Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, después de haber escrito Los Cantos de Maldoror. En adelante, Lautréamont se propuso cantar, cito, exclusivamente la esperanza, la espera, la calma, la dicha del deber, postulados radicalmente opuestos a los de Los Cantos de Maldoror. Otro caso distinto es el de Baudelaire, que abandonó las tesis políticas que lo empujaron a la lucha revolucionaria, en la que llegó a batirse en las calles y en las barricadas de París, en la Revolución de 1848 y en la Huelga General de 1851. Pero en lugar de invertir su perspectiva crítica, como hizo Lautréamont, Baudelaire la radicalizó, la amplió, con lo que su oposición al mundo fue ya no solo política, sino además moral y teológica, instalándose en un lugar ya sin salida. Baudelaire murió siendo un poeta para quien la maldición no era un rasgo de su biografía o de todo poeta, como creyó antes, sino una condición del género humano. Condenado el género humano por la presencia irrevocable del mal en su propia naturaleza. La retractación de Baudelaire fue política, pero su contracara fue una reafirmación moral. En Arthur Rimbaud se produjo un movimiento radical de retractación que quedó recogido en una especie de auto de fe titulado Una temporada en el infierno. He traído aquí la edición española, la traducción de Gabriel Celaya, notable poeta español. A diferencia de Baudelaire, su retractación fue estética, la de Rimbaud, y fue moral, no política. Después de aquel De Profundis, que fue Una temporada en el infierno, fechado en 1873, Rimbaud lo que hizo fue terminar unos cuantos poemas en los que estaba trabajando, terminó el libro en marcha, conocido después con el título de Iluminaciones, emprendió un inaudito cambio de su vida, abandonó la literatura y abandonó Europa. Me ha parecido que en estas vidas, en la vida y las obras de los escritores malditos, y particularmente de Rimbaud, tal como puede leerse en las páginas de Una temporada en el infierno, nos ofrece la oportunidad de reflexionar, por eso estoy aquí, sobre un asunto que concierne a todos. ¿Cuál es? El de la forma de existencia de la individualidad en medio de las encrucijadas del mundo de hoy, un mundo sin metas, en el que los sentidos se perfilan y se desvanecen cotidianamente y sin dejar huellas. Para empezar a explorar el tema, necesitamos absorber tres cuestiones previas. Primero, ¿qué entendemos por un poeta maldito? Segundo, ¿qué relaciones semánticas y de sentido guarda la locución poeta maldito con el personaje rebelde? ¿Qué relación hay entre la maldición y la rebelión? Y tercero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de retractación? ¿Y cuál es el objeto de esa retractación en el caso de Rimbaud, el caso de hoy? Primero, lo que entendamos por un poeta maldito depende, en primer lugar, de nuestra capacidad para evitar las dificultades propias de la polisemia del idioma. Erraríamos abocándonos a la primera acepción de la palabra maldito, que entiende por maldito lo perverso, lo ruin, lo de mala intención, lo de costumbres dañadas. En la literatura, en la historia de la poesía, el sentido pertinente del vocablo maldito es otro. Maldito es el participio pasivo del verbo maldecir y el adjetivo del sustantivo maldición. En resumen, maldito o maldita es la persona sobre la que recae una imprecación, una maldición. La persona que ha sido maldecida. Ese es el sentido del vocablo maldito en la locución poeta maldito. Un ser maldecido. El sinónimo de maldito en nuestro idioma sería condenado. El poeta, la poeta, maldito es un poeta, un ser condenado. Para Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, el poeta es el maldito, el maldecido o el condenado por antonomasia. Aquel sobre el que ha recaído una condena. Bien, ¿qué condena? Según ellos, la condena que ha recaído sobre el poeta es esta.
en la civilización del lucro y de la utilidad, la sociedad capitalista que en ese momento está en pleno ascenso, el poeta está condenado a ser una figura irrisoria. Está condenado a la marginalidad, el repudio o el desdén de la sociedad. Esa condena que recae sobre el poeta, evidentemente recae sobre la poesía. La poesía en este momento de ascenso del capitalismo, del lucro y la utilidad, es una cuestión irrisoria, marginal. Pero para la comprensión de lo que es un poeta maldito, tenemos que ir un poco más allá de lo semántico y llegar hasta lo filosófico, hasta el concepto de mal. En resumen, los escritores malditos están convencidos de que el mal, esa fuerza indeterminada que impele al género humano a la perversión, a la injusticia, al crimen, es una fuerza congénita, connatural al ser humano. Es decir, que el mal impera irrevocablemente en la humanidad, en la sociedad, en la historia e incluso en la misma naturaleza. Para el escritor maldito es el mismo género humano el que está condenado. Así pues, el maldito está convencido de que sobre él, como sobre el resto de la humanidad, recae una condena, la condena del mal, que amenaza con convertir todo intento, todo esfuerzo, todo progreso en un incontenible, en una irrevocable degradación, como testimonia la historia. La historia para ellos es una constante caída, la historia humana es una constante caída. Pues bien, el maldito hace del mal la materia de su obra. Quienes hayan leído a Baudelaire, a Rimbaud, a Lautréamont, sabrán que el mal es la materia de esas obras. Hay una escena célebre de los Cantos de Maldoror en que un barco naufraga, hay personas que intentan salvarse y en la orilla hay alguien con un rifle que los espera para rematarlos. Es el mal. La segunda cuestión previa nos obliga a distinguir entre un maldito y un rebelde, para eludir un malentendido más o menos general que tiende a asimilar estos dos conceptos, con el peligro de disminuir al poeta maldito al nivel del mero transgresor, el transgresor de normas, el simple inconforme, alguien con costumbres libertinas, a lo mejor hasta un simple camorrista. Si el maldito fuera solo eso, solo fuera un transgresor moral, social o político, su retractación carecería de interés para la literatura, para la cultura, y probablemente ni ustedes ni yo estaríamos aquí. A estas alturas, ¿a quién le importa ese personaje que en su desaprensiva juventud se aplica a contradecir a la autoridad, a la norma y se identifica con causas sociales, mientras que en su madurez antepone a estas causas sus propios intereses egoístas? No nos interesa, no estaríamos aquí discutiendo esas cosas que vemos a diario. Bien, no es la transgresión ni la rebelión lo que convierte a alguien en un maldito. Pese a las apariencias, no hay una relación de identidad ni una relación causal entre el rebelde y el maldito. Como ya he adelantado, es el oficio de la poesía, entendido en el que quizás sea el modo más alto en que se haya entendido jamás, lo que convierte a un poeta en un condenado, en un maldito. Veamos esto un poco más de cerca. Baudelaire, en uno de sus poemas en prosa, llama a la ebriedad. Dice Baudelaire, hay que estar siempre ebrio. Es lo que predica Baudelaire. Hay que estar siempre ebrio de vino, de virtud o de poesía, pero siempre ebrio. Si simplificamos esto, pensamos que hay que estar siempre borrachos, y no es eso lo que dice Baudelaire. De vino, de virtud o de poesía. ¿Por qué? Porque probablemente la ebriedad permite trascender lo conocido. La ebriedad sería la puerta hacia la creación de lo nuevo y de ese modo la puerta a la reinvención de la humanidad. En dos de sus cartas, Rimbaud sostiene algo parecido. Dice que el poeta, para ser poeta, debe hacerse vidente. Y que ello solo puede conseguirse, o sea, el convertirse en vidente, solo puede conseguirse mediante un largo, inmenso y razonado, sobre todo,
desarreglo de los sentidos. Largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Es algo más de lo que Baudelaire decía, hay que estar siempre ebrio. No es algo más, es más o menos equivalente, hay que estar siempre ebrio. Solo así, sostiene Rimbaud, el poeta se convertirá en un vidente y alcanzará el pasaje a lo desconocido, es decir, alcanzará la posibilidad de la creación. Era lo mismo que pensó Baudelaire cuando decidió cultivar lo que él llamó su histeria, y cultivaría con alegría y terror, son sus palabras, para ser otro. Así pues, el poeta ha de transformarse, ha de convertirse en un vidente y ha de llegar a lo desconocido a través del desplazamiento del ángulo de visión de la conciencia. Para Rimbaud, como para Baudelaire, el poeta es un mediador entre la humanidad y lo desconocido. Un guía de la humanidad para el conocimiento de sí mismo, para el descubrimiento de su ser. Así que nada que ver con el poeta maldito es un simple rebelde, infinitamente más. Tercero, la tercera cuestión, la de la retractación. Que en la historia de la literatura o la cultura del último siglo y medio se haya producido algo así como una retractación de los poetas malditos, no es en absoluto evidente. De eso no se habla, no se ha hablado hasta ahora, creo yo. Contrarios al progreso, al capitalismo, al consumismo, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont y Artaud fueron notables influencias en el underground, notables influencias en los beatniks, en mayo del 68, en la contracultura de la mayoría de los países occidentales de los años 70, y hoy se siguen leyendo con la misma pasión de antes. En los años 60 y 70, y en mayo del 68 en París, se citaban versos de Rimbaud como lemas de esas revoluciones. Y sin embargo, digo, aunque no sea evidente que se ha producido una retractación, yo sostengo que es posible y es legítimo hablar de la retractación, como trataré de mostrar hoy. Empezamos a ese intento de demostrar que sí se ha producido, que sí se produjo una retractación en Rimbaud. Una temporada en el infierno es el único libro, repito, que Rimbaud publicó, pues todo lo demás que conocemos de él vio la luz de manera póstuma. Póstuma porque ya había muerto físicamente, o póstuma porque él ya había desaparecido, había abandonado la literatura. Este libro lo escribió entre abril y agosto de 1873. El 3 de julio de ese año, Paul Verlaine, amigo de Rimbaud, le había disparado 2 veces con intención de matarlo. Rimbaud pasó 9 días en un hospital. Después de salir del hospital fue a su casa en Charleville, se encerró en la granja familiar de Roche y terminó el libro empezado en abril. La proximidad de la muerte, porque Rimbaud estuvo a punto de morir como consecuencia de esos disparos, la proximidad de la muerte suele inspirar la mayor pureza y la más grande lucidez a los seres humanos. Lo supo Tolstoy, que escribió esa obra maestra llamada La muerte de Iván Ilich, que inspirara a Heidegger, el filósofo, las más agudas conclusiones sobre cómo la muerte conduce a los hombres a la vida terrenal auténtica. Del mismo modo que el Iván Ilich de Tolstoy, Rimbaud asegura que fue hallándose a punto de lanzar el último cuac, o sea, hallándose en peligro de muerte, que él se propuso recuperar, cito, recuperar la llave del antiguo festín. Festín es la manera como él llama a la vida. Como se ve en Rimbaud, antes que en Tolstoy y antes que en Heidegger, la muerte revela la clave de la vida. Ese descubrimiento postrero, el de la llave del festín, es lo que lleva a Rimbaud a su retractación, creo. Bien, ¿de qué se retractó? El poeta maldito, Rimbaud, antes de retractarse, era literalmente un agente revolucionario. Rimbaud se aplicó a redactar una constitución comunista, por ejemplo. Era un agente revolucionario, pero no debemos pensar que Rimbaud hace aquí un mea culpa para volver al orden burgués que él repudia. No es así. Una temporada en el infierno contiene una de las críticas más radicales a la vida en el mundo capitalista. No solo a la explotación y alienación de los trabajadores,
sino también a nuestra condición moral y al estado general de los individuos en las sociedades. Voy a citarlo. Los conozco a todos, dice Rimbaud. Nos reconocemos siempre los unos a los otros. Nos damos asco recíprocamente. Sigo citando. La caridad nos es desconocida, pero somos educados. Nuestras relaciones con el mundo son muy convenientes. Rimbaud no cedió. Creo que aún después de escribir y publicar Una temporada en el infierno, él hubiera podido repetir estos versos del poeta Friedrich Hölderlin, que escribió un poema que se llama Si escuchase a los que dan consejos. Voy a citar el poema de Hölderlin. Dice: si ahora escuchase a los que dan consejos, se reirían de mí y pensarían, cito, se dio a nuestras razones porque nos temía, el loco, y no habría sacado ningún provecho de ellas. Termina la cita. Cantad, terribles dioses del destino, que vuestro canto, presagio de desgracias, no deje de sonar en mis oídos. Sé que sucumbiré a vuestros golpes, pero antes quiero pertenecerme y alcanzar vida y gloria. Este es el poema de Hölderlin que yo creo que Rimbaud hubiera podido perfectamente recitar, porque no se retractó del orden no cedió ante el orden burgués, no escuchó los consejos. Bien, en la introducción de Una temporada, Rimbaud llama a su libro un cuaderno de condenado y define su vida anterior como un infierno. Cuando se habla de Una temporada en el infierno, no habla de los 3 meses en que escribió el libro, sino que habla de toda su vida pasada. Esa es la temporada en el infierno. Toda su vida anterior para él fue un infierno. Y el libro entero es un ajuste de cuentas con su vida. Ahora bien, nos preguntamos por qué tiene que hacer semejante ajuste de cuentas con su vida. ¿Cómo era su vida? No es tan fácil esto, porque resulta que en la corta biografía de Rimbaud, lo que vemos nosotros es un estudiante modélico. Vemos a un adolescente transgresor, un agente revolucionario, un poeta sin patria, un poeta genial, altanero y bohemio, es cierto, que conscientemente renuncia a toda moral, un poeta homosexual y sin escrúpulos. Esa es la vida de la que Rimbaud, dicho de términos así muy sucintos, se retracta ahora. Bien, hay 2 clases de retractaciones en Una temporada en el infierno, creo yo. La primera es estética, puramente estética. Al empezar Una temporada en el infierno, Rimbaud dice, es una fórmula muy conocida y muy citada, dice: una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié a la belleza. Pero hacia el final del libro, Rimbaud dice: todo eso ha terminado. Hoy sé saludar a la belleza. Como se ve, se trata de una revocación, de una retractación en toda regla, de orden estético. Yo voy a atreverme a sugerir que esa retractación afecta a toda la obra de Rimbaud, a todo lo que él había escrito hasta ese momento, todos los poemas escritos entre los 15 y los 18 años. En la sección Delirio, alquimia del verbo, que es donde él habla de literatura, Rimbaud repasa su vida de escritor y dice que su vida de escritor fue una de sus locuras. En esa época, él estimaba irrisorias a las celebridades de la poesía francesa. Se reía de Banville, de los grandes poetas de la época. Bogaba por la desaparición del Museo del Louvre, porque sostenía que las obras maestras son un problema para la cultura de un país. Bogaba por la derrota de Francia en la guerra con Prusia, porque eso podría aleccionar a su país. Porque, dice, bogaba por todo esto porque estaba habituado a la alucinación simple. Así llama él lo que le ocurría. En esa época, dice, yo escribía silencios, fijaba vértigos. Es hermoso esto de fijar vértigos. Fijaba vértigos, inventaba el color de las vocales. Hay un poema célebre sobre el color de las vocales. Veía una mezquita donde en verdad había una fábrica.
un alucinado. Explicaba mis sofismas mágicos por medio de la alucinación de las palabras. Adoptaba la más bufonesca, estoy citando, adoptaba la más bufonesca y extraviada expresión. En esta época, sostiene Rimbaud, ninguno de los sofismas de la locura fue olvidado por mí. Podría repetirlos todos los sofismas de la locura, porque poseo el sistema. Claro, poseo el sistema en que se ordenan los sofismas de la locura. Muchos de nosotros los poseemos, ese sistema, los tenemos interiorizados. Todo eso no era para Rimbaud más que encantamientos acumulados en el cerebro, porque entonces él creía en todos los encantamientos. Rimbaud está hablando de sus versos, está hablando de sus poemas, y llama a todo eso sus encantamientos, alucinaciones simples. Todo aquello no era otra cosa, cree Rimbaud, que el desorden de su espíritu, fruto del desorden de su espíritu, que él, en su error, terminó por encontrar sagrado. Efectivamente, Rimbaud, que creía que para convertirse en poeta había que ser un vidente, y para ser vidente había que trabajar por un largo, inmenso y razonado desorden de los sentidos, llegó a creer que este desorden de su espíritu era sagrado. Así que el hombre que una noche sentó a la belleza en sus rodillas y la encontró amarga y la injurió, al final declara, como he citado ya, que todo eso ha terminado y que ahora sabe saludar a la belleza. Esa es la retractación estética de toda su obra poética. Pero hay algo de más calado todavía, que es la retractación ética, que también tiene lugar en este libro, en Una temporada en el infierno. Es de más calado y es lo que más nos interesa hoy, aunque la parte estética es fundamental también, hemos de discutir sobre eso, creo yo. La segunda retractación es ética y, como suele ocurrir, parte de un hecho biográfico que ya he anotado. Rimbaud ha sentido la muerte de cerca y ha tenido una especie de revelación, quizá como la de Pablo, el San Pablo del cristianismo, de la Iglesia Católica, que tuvo la revelación en el camino a Damasco, cuando se cayó del caballo, y entonces cambió de vida. Eso lo conocemos todos, San Pablo cambió de vida. Rimbaud dice que él tiene una revelación, ha encontrado la clave del festín y cambia de vida aquí. Sobre mi lecho del hospital, dice Rimbaud, el olor del incienso retornó a mí. Hallándome hace muy poco a punto, voy a repetir lo que ya dije, hallándome hace muy poco a punto de lanzar el último cuaj, soñé recuperar la llave del antiguo festín. Bien, si él dice, sobre mi lecho de hospital, el olor del incienso retornó a mí, está haciendo una alusión, claro, a las ceremonias religiosas. Está haciendo una alusión a la religión. Hallándome en mi lecho de hospital, volvió a mí la fragancia de la religión, el pensamiento de la religión. Y cuando habla del festín, que creyó recuperar la llave del festín, habla de toda la vida. El festín es la vida que ha llevado hasta entonces. Y la llave a la que se refiere, que abriría el conocimiento de la vida, es una auténtica clave de todo este libro. Y es un enigma para su vida futura. Porque la clave del libro, la clave que Rimbaud encontró en su lecho del hospital, es nada menos que la charité, la caridad, una cosa absolutamente sorprendente en todo el discurso literario de Rimbaud. Jamás nadie hubiera pensado que este hombre, en su lecho de hospital, pensara en la caridad. Ahora vamos a ver por qué. Este hecho biográfico y esta revelación nos devuelven a la pregunta definitiva. ¿De qué mismo se retracta Rimbaud una vez que se ha despojado de la soberbia que le llevó a injuriar la belleza? La respuesta ya es obvio, nosotros creemos que está a lo largo de esta obra, de Una temporada en el infierno. Porque en Una temporada en el infierno, Rimbaud se acusa de haber confiado en el odio, confiado en el crimen, el hastío, la ira, el libertinaje y la locura.
de haber estado contra toda esperanza. Quienes han leído la obra de Rimbaud saben que es así. De haber llamado a los verdugos, de haber llamado a las plagas, de haber llamado a la sangre, de haberse revolcado en el fango, dice él, de haberse secado en el aire de un crimen. Esto es tremendo. Juan Benet hizo una novela que tituló El aire de un crimen, y está citando a Rimbaud, por supuesto, de haberse secado en el aire de un crimen. En la sección llamada Lo imposible, Rimbaud lo dice en resumen, dice: cedí a los instintos deletéreos, o sea, a los instintos de la muerte. En la sección llamada Adiós, admite que él se creyó dispensado de toda moral y que bogó por la destrucción. Quiero ahora estar seguro de que tenemos aquí en mente algo que es imprescindible tener en mente, que anoté yo una serie de fechas, porque si no tenemos en cuenta el momento histórico, exactamente lo que está ocurriendo en este momento a su alrededor, no podremos entonces entender lo que está diciendo este hombre. Aquí toda esta época comienza con la Revolución Francesa, que es en 1789, pero ese es el momento en que se toman la Bastilla simplemente. Este es el comienzo de una revolución que dura casi 100 años. En 1830 ya hubo una revolución. En el 48 hubo una revolución de más envergadura que proclamó la Segunda República Francesa. En el 52 pasa algo gravísimo, que es, después de haber proclamado la Segunda República, se proclama el Tercer Imperio, nada menos. O sea, derrocan la República y proclaman el Imperio. Napoleón se proclama emperador entonces. Todas estas son fechas son fechas sangrientas, porque estos son revoluciones que en las calles se resuelven a tiros. Ahí estuvo Baudelaire. En 1852, 4 años después de la proclamación del Imperio, Baudelaire publica Las Flores del Mal, donde emerge por primera vez como materia de un libro el mal. En el 62 viene la segunda edición de Las Flores del Mal, donde Las Flores del Mal ya es el libro que conocemos ahora. En el 69, en el curso de una conmoción social, porque se empieza una guerra con Prusia, lo que hoy es Alemania, Lautréamont hace imprimir los cantos de Maldoror. Y en el 70 se produce lo que más afecta a Rimbaud. Cuando está escribiendo esto, los prusianos, se produce la guerra entre Francia y Prusia, y los prusianos invaden su pueblo, porque él está en el norte de Francia, está en la frontera con Alemania, con Prusia, y Prusia está invadiendo su pueblo de camino a la capital, de camino a París. Y el 18 de marzo de ese mismo año se produce el acontecimiento magno que se celebra en estos días, se recuerda en estos días, que es nada menos que la proclamación de la Comuna de París, que es una experiencia histórica extraordinaria, porque fue una comuna absolutamente socialista hecha por los trabajadores. En la prensa europea, por lo menos en estos días, se han estado apareciendo artículos que rememoran lo que pasó en la proclamación de la Comuna. Bien, en estas fechas, especialmente en la Comuna, que dura apenas 2 meses y medio, se producen represiones militares bárbaras, decenas de miles de trabajadores muertos en las calles, 35.000 trabajadores apresados y mandados fuera de Francia, a las colonias, a las cárceles. Esto está en el fondo de esta rebelión de Rimbaud, que llamó a la muerte, al crimen, a la ira, a la locura. Si no tenemos esto presente, no entendemos bien por qué un chico modélico, un estudiante genial, cede a los instintos deleterios y boga por la destrucción. En su época revolucionaria, Rimbaud convocó a sus contemporáneos a arrasarlo todo. Cito aquí unos versos de Rimbaud. General, dice en sus versos, si queda un viejo cañón sobre tus ruinosas murallas, bombardéanos. Más terrorista no puede ser, llamando a que se bombardee a los franceses, a los propios generales franceses. En uno de los llamados nuevos poemas escribió algo asimismo tremendo.
Dice, conságrate a la guerra, a la venganza, al terror, alma mía. Si no tenemos presente que en la Comuna de París han asesinado a 30.000 personas y han apresado a 35.000 personas y que los prusianos están arrasando Francia, no podemos entender por qué llama a la guerra, a la venganza y al terror, a que el alma se consagre a eso. En ese mismo poema, Rimbaud clama por la venganza porque está dolorido por los muertos y por los prisioneros de la Comuna. Él a la Comuna llamó la llama de oro. Por algo eres un poeta magnífico. La llama de oro es la Comuna. Y aquí estos versos. ¿Y la venganza? Nada. Pero sí, la queremos. La queremos, senadores, príncipes e industriales, reventad. Poderes, justicia, historia, a muerte. Tenemos derecho. La sangre, la llama de oro. Antes de estos versos, Rimbaud había descargado su rabia en versos verdaderamente espantosos, como estos que citaré, escritos contra los burgueses que regresaban a París después de haber huido ante el avance de los prusianos, después de que Francia hubiera sido derrotada, y después de que estos burgueses que salieron corriendo con la entrada de los prusianos, reprimieran y masacraran a los trabajadores que defendieron al país. Entonces Rimbaud les escribe este poema, un poema titulado París se repuebla, y refiriéndose a los burgueses que vuelven a París después de que los prusianos hayan ido, les dice: viejos peleles, siervos, corazones mugrientos, bocas horripilantes, más fuerte, masticad, hediondos gaznates, que les traigan más vino a estos lerdos ignobles, peleles, sifilíticos, locos, ventrílocuos. ¿Qué les puede importar al putón de París? Vuestras almas, vuestros cuerpos, harapos y ponzoñas. Os zarandeará hurañas podredumbres. Versos terroríficos. Sí, Rimbaud se puso también del lado de la muerte, como acabamos de ver en sus poemas, en sus versos. Pero en la introducción de Una temporada en el infierno, Rimbaud declara que está harto de todo eso. Dice: el hastío ya no es mi Dios. Las iras, el libertinaje, la locura, de la que conozco todos los impulsos y los desastres, todo mi fardo está depositado. O sea, Rimbaud depone las armas 2 años después, en Una temporada en el infierno, en 1873. Depone las armas, dice: ahora me rebelo contra la muerte. Declara en El Relámpago, en la que apunta su nueva fe. La nueva fe para el Rimbaud que se retracta es el trabajo, que para él es la iluminación. El trabajo ilumina y el trabajo evita la caída en el abismo. Dice: esclavos, no maldigamos la vida. Concluye. Bueno, dicho todo esto, citando estos versos terroríficos, yo tengo ahora el temor de haber dado de Rimbaud una imagen espantosa, que sería una imagen equivocada. Porque en realidad, si uno lee, si uno recuerda los poemas de Rimbaud, previos a los poemas de la guerra, Rimbaud puede legítimamente reclamar para sí el reconocimiento de su pureza y de su inocencia. Rimbaud fue un niño concienzudo y sabio, con gran sentido de la justicia, capaz de sentir verdadera piedad, verdadera compasión por el prójimo. Su obra es conmovedora por la compasión y por la piedad, la obra previa a la era revolucionaria y a la era de las guerras. Entonces, ¿cómo este chico, noble, piadoso y compasivo, llegó a clamar por la venganza y la muerte, a protagonizar los hechos escandalosos de su biografía? Porque ahora estamos citando versos, pero no estamos hablando de su biografía, que fue asimismo terrorífica. Bien, antes de salir de Charleville a París, antes de comparecer ante la élite literaria de París, de Francia, antes de viajar a Bruselas y a Londres como viajó, Rimbaud escribió 2 cartas, que son 2 documentos esenciales para la historia de la poesía en Occidente.
Son dos cartas que ahora se conocen como las cartas del vidente. En estas cartas, Rimbaud exponía ante su profesor, Georges Isambard, primero, en la primera carta, y después ante su amigo Paul de Meny, un poeta, exponía lo que él entendía por literatura nueva y lo que entendía por la poesía del futuro. En la segunda de esas cartas, Rimbaud le dice a su amigo de Meny que le iba a dar una hora de clase sobre la literatura, sobre la poesía nueva y sobre la poesía del futuro. Allí, por ejemplo, dice que solo reconoce dos momentos esenciales en la historia de la poesía griega y la poesía del romanticismo, en su revisión de la historia de la poesía. Bueno, en estas dos cartas, la primera del 13 de mayo y la segunda del 15 de ese mismo mes, Rimbaud desarrolla la idea del poeta como vidente. Y aquí viene lo fuerte. No es este el momento para explorar los contenidos posibles de esa fórmula, ¿qué es un poeta vidente? No lo vamos a mirar ahora, que es interesantísimo también. Lo importante es acercarnos a la vía por la que ha de seguir la persona que desea ser poeta para alcanzar tal condición, la de vidente. Ya hemos dicho cuál es la primera parte de esa vía, que es el desarreglo de los sentidos. El poeta, dice Rimbaud en esta lección que da a su maestro y a su amigo, debe cultivar su alma de un modo peculiar. En la carta a Isambard lo dice de un modo sucinto: me encrapulo, o sea, me hago un crápula, lo más posible. Lo más posible. ¿Por qué? Porque quiero ser poeta. Y estoy trabajando para hacerme vidente. No lo entendería, efectivamente no se entiende esto así, dicho así, no lo entendería usted en absoluto y casi no podría explicárselo. Es la primera carta, recordemos. Se trata de llegar a lo desconocido mediante el desarreglo de todos los sentidos. Pero en la segunda carta es más explícito. La segunda carta dirigida a su amigo, Paul de Meny. Entonces dice, de lo que se trata es de hacer el alma monstruosa. Aquí hay que tener cuidado porque Rimbaud es un latinista, un experto latinista, que ya reescribía a los poetas latinos a los 8 o 9 años de edad. Era tan hábil en la composición latina que hasta cambiaba los poemas clásicos. Entonces, cuando dice se trata de hacer el alma monstruosa, puede ser que esté diciendo, que esté usando ese tipo monstruoso, en el sentido del latín monstrer, que es mostrar. Puede él estar diciendo se trata de mostrar el alma. Tengo que decir que es una interpretación francesa. Los franceses, como todos los críticos nacionales, protegen a sus clásicos y quieren decir una cosa que quizá no está diciendo Rimbaud. Se trata de hacer el alma monstruosa, es diferente, creo yo. Esa explicación francesa es nacional y quieren proteger a un clásico. Porque Rimbaud dice enseguida, el poeta se hace vidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos, es la fórmula que ya hemos repetido. Y entonces dice, todas las formas del amor, del sufrimiento, de la locura. Rimbaud dice que el poeta tiene que acudir a todas las formas del amor, a todas las formas del sufrimiento, a todas las formas de la locura. Tiene que buscar por sí mismo y agotar en él mismo todos los venenos, para no guardar más que la quinta esencia de los venenos. Inefable tortura, dice, para la que se necesita toda la fe. Está él diciendo qué hace falta para ser un poeta. Debe guardar todos los venenos para sí y de eso guardar la quinta esencia de los venenos. Y para eso se necesita toda la fe, toda la fuerza sobrehumana. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sobrehumana quiere decir que excede a la humanidad. ¿A qué humanidad? A la humanidad de una persona. Yo estoy convencido de que la poesía excede a las capacidades de una persona. Por eso él dice, se necesita toda la fuerza sobrehumana en la que él llega a ser, el poeta llega a ser, entre todos, y esto es lo más terrible, llega a ser entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio.
Todas estas fórmulas corren el riesgo de simplificarse horriblemente y que no digan nada o que digan cualquier basura. Dice, pues el poeta llega a lo desconocido. Aquí está lo importante. Todo esto es para llegar a los desconocidos, es decir, ¿qué es lo desconocido? Lo hemos dicho un poco antes. Lo desconocido es ese lugar que nos pone en el lugar, en la condición, en el momento de la creación. ¿De la creación de qué? De la creación de algo nuevo. ¿De algo nuevo con respecto a qué? A la humanidad. O sea, la creación de una nueva humanidad. O sea, a lo que está aspirando Gamboa es algo inmenso. Y lo que pone como responsabilidad del poeta es la creación de la humanidad. Por eso el poeta tiene que desarreglar sus sentidos para convertirse en vidente, es decir, para poder ver. O sea, necesita alterar la estructura de visibilidad, porque la estructura ordinaria de visibilidad no nos permite ver lo nuevo, no nos permite ver dónde está el lugar y la posibilidad de reconstrucción de lo humano, o de ir más allá de lo humano. Ese desarreglo de los sentidos significa abrir nuevos espacios, nuevos miradores de lo humano. Dice, el poeta tiene que convertirse en el gran enfermo, en el gran criminal, en el gran maldito y el supremo sabio, pues llega a lo desconocido. Puesto que ha cultivado su alma ya enriquecida, puesto que ha cultivado su alma más que nadie. El poeta ha de cultivar su alma más que nadie, dice Rimbaud. Esto es absolutamente diferente de la simplificación que la cultura contemporánea ha hecho de las fórmulas de Rimbaud. Significa libertinaje, emborracharse, drogas, etc. No tiene nada que ver con el pensamiento de Rimbaud. El poeta llega a lo desconocido y, aunque enloquecido, terminará por perder la inteligencia de sus visiones. Aunque termine por perder la inteligencia de sus visiones, ya ha visto algo nuevo. Que reviente en su salto por las cosas inauditas e innumerables. Que reviente porque vendrá otro trabajador después de él a continuar ese proceso de descubrimiento de lo nuevo. Otro trabajador quiere decir literalmente un trabajador. El poeta o los trabajadores manuales. Porque Rimbaud confía en los trabajadores, por eso habla de que lo esencial es el trabajo. Bien, finalmente él dice que el poeta, y aquí se entiende ya por lo que acabamos de decir, el poeta es el encargado de la humanidad, lleva sobre sí la humanidad. El poeta es la gran esperanza de la humanidad, porque consigue llegar al territorio de lo nuevo, que es donde reside la esperanza de la humanidad, donde reside la posibilidad de crear lo humanamente nuevo, la nueva humanidad. Es ahí pues la meta del adolescente. Lo que parecía una boutade, una barbaridad, es algo mucho más elevado. La meta de Rimbaud, que a los 17 años se lanza a conquistar esa condición de poeta vidente, para la que ha de convertirse en el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito. Pues si un poeta de 17 años se lanza a convertirse en el gran criminal, en el gran enfermo, en el gran maldito, entonces nosotros entendemos que ese poeta bogue por la destrucción, bogue por la ira, bogue por el crimen. Este poeta se sienta liberado de cualquier principio moral. En ese territorio amoral, criminal, violento, es el territorio por el que hay que transitar, en el que hay que instalarse en beneficio de la propia humanidad, del futuro de la humanidad y del destino de la humanidad. Es lo que está diciendo Rimbaud. Bien, ahora sí podemos responder a la pregunta, ¿de qué se retracta Rimbaud? Se retracta de estas cartas, de estos principios, de haber creído que el poeta debe convertirse en un criminal, en un monstruo. Se retracta de eso. Por eso, cuando Rimbaud, ya lo veremos después, se retracta de esto, dice que su vida ha terminado prácticamente y que es hora de irse. Lo veremos después. Bien, para entender mejor esto hay que ir un poco más allá. En una de sus últimas de las secciones de Una temporada en el infierno, titulada Lo imposible, Rimbaud nos cuenta que en un instante en que recobró la razón, dice él literalmente en que recobró 2 centavos de razón, llegó a entender algo muy importante, que es clave en esta interpretación. Llegó a entender que sus malestares provienen
de no haberse figurado a tiempo, dice que estamos en Occidente. Cuidado. ¿De dónde procede toda esta locura que a él le ha invadido, a la que él se ha afiliado? No llegué a entender a tiempo que estoy en Occidente. Hay otras menciones a Occidente en esta sección. Todas indican qué es lo que piensa él de Occidente. Habla de los pantanos de Occidente. Dice que habla de los crueles desarrollos que ha sufrido el espíritu desde el fin de Oriente. El fin de Oriente evidentemente implica la emergencia de Occidente. Todos los crueles desarrollos que ha sufrido el espíritu desde el fin de Oriente. ¿Qué crueles desarrollos? ¿A qué está aludiendo? Digámoslo de otra manera. La perversión del espíritu humano desde la emergencia de Occidente. Es una interpretación de la historia. La historia empieza en Oriente. Ustedes saben, Babilonia, los caldeos, pasa a Egipto, llega a Grecia, que es lo que se entiende ya por Europa, o sea, por Occidente, porque antes lo demás era Asia, era Oriente. Troya todavía es Asia. Cuando se enfrenta Grecia con Troya, se enfrenta Asia con Europa, Oriente con Occidente. Entonces, en esa interpretación de la historia, Rimbaud está diciendo, cuando cae Occidente, cae una manera de ser de la humanidad y emerge otra manera de ser de la humanidad en que se produce un cruel desarrollo del espíritu, una perversión del espíritu que tiene lugar en Occidente. Es un filósofo de la historia. Dice, es significativa esa alusión de Rimbaud a cierta filosofía que ve un desplazamiento del espíritu y de la misma humanidad en el inicio de la hegemonía de Occidente sobre Oriente. Para Rimbaud, Oriente es la primera y la eterna sabiduría, la patria primitiva. Oriente, dice, la primera y eterna sabiduría. Que sus malestares provengan de su estar en Occidente, tal vez signifique que esa fuente de la que él ha bebido, porque está en Francia, en la capital de Occidente, está en la capital del siglo XIX, en París, que esa fuente de la que debe haberse nutrido su pensamiento, como no podía ser de otra manera, es esa la fuente que a él lo envenenó, porque él habla de que tomó un gran trago de veneno, lo dice enseguida. Si su vida fue un infierno, como dice, fue por haber abrazado los ideales del odio, el crimen, la muerte, por haber abrazado tantos encantamientos, por haber creído en tantas falsedades. Está diciendo que en definitiva, si su vida fue un infierno, fue por haber creído en las bases culturales, existenciales, filosóficas, antropológicas, quizá incluso de Occidente. ¿Por qué? Porque esos ideales son la esencia de Occidente. Nietzsche lo sostuvo en el siglo XIX y una parte importante de la filosofía del siglo XX también lo afirma. La esencia de Occidente es el nihilismo, que es el concepto que puede resumir todo eso. La muerte, el crimen, la violencia, el odio, es el nihilismo. La esencia del nihilismo, la esencia de Occidente, dice Nietzsche, es el nihilismo. Y lo dicen filósofos también del siglo XX. O sea, en su rebelión, pues, Rimbaud cayó en una trampa, en la trampa de Occidente. En una temporada en el infierno declara, estoy en el infierno, he ingerido un enorme trago de veneno. Está maldito, dice él, estoy maldito, siento que he malgastado mi vida. En la primera sección, llamada Mala Sangre, Rimbaud anuncia ya entonces, después de este descubrimiento, esta revelación, anuncia el programa de una nueva vida. Anuncia su partida. Dice, he cumplido mi jornada. Abandono Europa. Lo sagaz es abandonar este continente, donde ronda la locura. Está hablando de la capital de Occidente, claro. Lo sagaz es abandonar Europa. Todavía no está Estados Unidos como gran potencia mundial, cultural mundial, es Europa. Al pueblo francés, al pueblo europeo, Rimbaud lo ve así, lo cito. Este pueblo se inspira en la fiebre y en el cáncer. Rimbaud
puesto que está rodeado de gente inspirada en la fiebre y en el cáncer, decide abandonar Francia, abandonar Europa, irse. Dice, llevo a los muertos en mi vientre. Se va con sus muertos, con los muertos de la Comuna de París, con los trabajadores. Se va con una ruptura, no solo con ese pueblo que ha sido asesinado, sino además una ruptura consigo mismo, con lo que fue, con lo que creyó, con lo que proclamó, con lo que hizo. Termina diciendo, me ha nacido la razón. ¿Cuál es esa razón que le ha nacido? La pregunta final. Lo dice al empezar la temporada en el infierno. La clave del festín, yo lo he adelantado ya, la clave del festín, la clave de la vida es la caridad. En ella confía ahora para, tal vez, dice él, recuperar el apetito, recuperar el deseo de vivir. Pensar en la caridad, dice él, le ha demostrado que su vida pasada, la del festín, fue solo un sueño. Cuando Rimbaud dice que se apresta a partir, nos confiesa que abandona el sueño, abandona la vida falsa y sale al encuentro de la realidad, sale al encuentro de la verdad humana, de lo que Rimbaud se retracta, lo que repudia, en resumen, y para terminar, es el nihilismo de Occidente. Y de eso es de lo que yo he venido a hablar esta tarde. Gracias.